Vamos a ver que empieza a grabar. Listo. Entonces ya voy a empezar a grabar. Listo, Daniel. Entonces, yo quiero empezar la presentación justamente haciendo una pregunta, ¿sí? Y es, ¿por dónde empezar para convertirnos en una constructora centralizada? Yo sé que desde hace un par de años las constructoras ya han empezado a invertir en tecnología, han empezado a entrar en este mundo de las tecnologías 4.0, han invertido en digitalización, han invertido en automatización, han invertido en un par de tecnologías muy interesantes, pero estuvimos investigando y en muchos casos encontramos algunas problemáticas en el tema de la centralización, ¿sí? En el que ustedes manejan muchos sistemas de información, ¿sí? Mucha información, y al momento de la centralización se vuelve un dolor de cabeza, un reto realmente lograr centralizar y articular todos esos sistemas y toda la información que se mueve en el sector de la construcción. Por eso generalmente yo comienzo la presentación pues con esta pregunta, formulando esta pregunta, que no es necesario que me respondas, solamente es como para empezar como a guiar Sí, tu presentación. me interesa Sí, contestarte porque hay dos tipos de constructoras, por así decirlo. sí, Bien, hay unos que tienen una oficina de compras y un ente de control de presupuestos centralizado. Hay muchas que no, hay muchas que todavía manejan cada obra como proyectos aislados, como centros de costos aislados, y estas tienden a tener muchos descuadres en información, en procesos y en costos. Entonces, yo veo que las que están más organizadas son las que tienen una estructura de compras, contratación y control de presupuestos centralizadas, como tú lo dices, y para eso se necesita tener herramientas y tener un ente que medie entre la parte administrativa y la parte operativa de las obras. de acuerdo, Hay totalmente alineado contigo. muchas empresas que no tienen este control y se llevan muchas sorpresas a la hora de hacer análisis de costos. Súper, sí, completamente alineado contigo. Entonces, justamente después de pasar esta pregunta, vamos a poner acá, yo quiero mostrarte como tal la agenda de la sesión. Entonces, el día de hoy yo te voy a presentar una solución que la llamamos Hub de construcción. ¿Listo? Ya más adelante te contaré en qué consiste el Hub de construcción, qué componentes tiene o qué soluciones tiene. Te voy a comenzar hablando de dónde nace el Hub, ¿sí? De dónde nace este concepto que definimos de Hub de construcción, cuál es la oferta de valor del Hub y finalmente unas preguntas de cierre que seguramente trabajaremos en conjunto en una discusión muy interesante para cerrar la presentación. ¿Listo? Esa es como tal la agenda de la sesión. Básicamente, ¿de dónde nace el Hub, Daniel? El Hub nace de la necesidad, justamente lo que hablábamos ahorita y lo que tú me respondías, de centralizar la información relacionada con todo el ciclo de vida de los proyectos, ¿sí? Desde todo el estudio de la factibilidad, toda la ejecución, el cierre y entrega del proyecto. Y básicamente porque para una persona natural como Camilo o como yo, cuando vemos un proyecto de construcción lo vemos de esta forma. Vemos la obra, ¿sí? Realmente. Pero por detrás o rodeando todo este proyecto de construcción, pues hay muchos entes, muchas entidades, mucha información que rodean al proyecto. Entonces están todos los temas de propuestas, cuando uno aplica licitaciones, por ejemplo, está todo el tema de gobierno, están los temas de clientes, de contratos, de aliados, de proveedores, de riesgos, del mismo proyecto como tal, toda la gestión de actividades del proyecto. Entonces, digamos que intervienen muchos componentes que si tú a la hora de convertir esto en información, pues esto se vuelve un flujo gigante de información, ya que yo manejo contratos para trabajar con mis proveedores, manejo propuestas para los clientes, manejo documentación para el gobierno, manejo todo un tema de riesgos, entonces digamos que esto se vuelve en muchos casos un reto o una problemática grande para las empresas de construcción. Y a partir de esto, pues nosotros nos planteamos esta primera hipótesis, que es que un proyecto de construcción requiere orquestar altos volúmenes de información. O sea, la cantidad de información que orquestamos en un proyecto de construcción es grande, es gigante. Entonces, a partir de esta necesidad, nace el concepto del hub de construcción, de contar con una solución que nos permita articular los diferentes componentes que intervienen en el proyecto de construcción. Ejemplo, el recurso humano, todo el tema de logística y proveedores, todo el tema de ventas, todo el tema de operaciones, todo el tema de tecnología,
todo el tema financiero, como nos contabas ahorita, el tema del presupuesto. Entonces, nace a partir de eso, ¿sí? De contar con una solución que tenga esa capacidad de articular y ser como ese centro que se encarga de alimentar de información a cada uno de los actores que intervienen en un proyecto de construcción. ¿Basado en qué? En tres capacidades. Uno, la flexibilidad, que sea una solución flexible, que yo en cualquier momento con la dinámica del proyecto, con la dinámica de la operación, pueda ir cambiando. Que sea digital, donde ya el tema del documento físico o el papel pase a un segundo plano y tengamos todo digitalizado. Y por último, y el más importante, centralizado. O sea, que sea una solución centralizada. ¿Listo? Que no esté aislada, que no funcione como una isla aparte, sino que esté completamente conectada con los sistemas de la organización y pueda aprovechar y pueda alimentar de información. ¿Listo? Esa es como tal la idea de donde nace el hub. ¿Listo? Ahora sí te voy a contar un poquito, voy a hacer doble clic en esta solución y te voy a mostrar un poquito las ofertas de valor que definimos para nuestra solución del hub de construcción. Y es uno, pues tenemos el proyecto, pero alrededor del proyecto podemos tener inicialmente 6 soluciones. Y lo digo inicialmente porque el hub de construcción está planteado como una plataforma, más que como una herramienta, es una plataforma que nos va a permitir desarrollar diferentes soluciones para convertir, no sé, empezar con 6, pero terminar con 12, con 15, con 20, con 10, dependiendo justamente de las problemáticas del sector. ¿Listo? Entonces, por eso digo que inicialmente tenemos 6 soluciones, pero esto puede ir creciendo, también dependiendo de tu retroalimentación. Y básicamente las 6 soluciones que te quiero presentar hoy están enfocadas en 6 componentes que son las licitaciones, enfocada en el segmento de constructoras que aplican a licitaciones, ¿sí? Que es un poco más enfocado al sector público, se podría decir así, que aplican a licitaciones con el gobierno, que ya vamos a verlo. Un centralizador de proyectos, que también vamos a entender un poquito en qué consiste esto. Un asistente de contratos, un vigilante de riesgos, una vista 360 de proveedor y una vista 360 de cliente. Ya vamos a ver, hacer doble clic en cada uno, ¿listo? El primero, vamos a entrar primero al asistente de licitación, ¿sí? Y básicamente te quiero contar un poquito sobre porque está enfocado en un segmento particular y es como el que te comentaba, que es las constructoras que tienen como core aplicar a licitaciones. Más que comercializar, como lo haría un Amarillo, como lo haría una constructora. Los que buscan el trabajo en el SECOP 2, sobre todo, o sea, de Colombia. Exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, para eso construimos una solución o tenemos planeado construir una solución que se encargue de consolidar y construir la propuesta de licitación para aplicar a los proyectos sin generar un costo de oportunidad. Y ya te voy a explicar esto. Resulta que cuando estuvimos entrevistando a algunas personas de este tipo de constructoras principalmente, pues nos decían que como que tenían una problemática gigante y era que al momento de leer un pliego de condiciones, por ejemplo, que sacara el gobierno con unos requerimientos para una obra, pues ellos tenían que hacer todo el análisis de la viabilidad, justamente entender si pueden aplicar a eso, si tienen la capacidad para aplicar a eso, y tenían que hacer algo muy importante y era consolidar toda la información para poder construir la propuesta y poder aplicar. Y que en muchos casos ese era un esfuerzo gigante, porque era recolectar mucha información que podían tener en diferentes lugares. Adicional a eso, construir una propuesta con todos los estándares y todas las normas que exige el gobierno o el ente que está sacando la licitación. Se dedica exactamente a eso, a leer. Mi esposa se dedica exactamente a eso, a leer pliegos de licitación, hacer el resumen de los requerimientos, hacer el resumen de las competencias. Eso es bien tedioso. Exactamente, es una actividad. Ajá, y mira que es una problemática que se replica en muchos lugares, o sea, en todos los procesos de licitación es complicado hacer eso. Entonces, lo que buscamos es una solución que se encargue de apoyar ese proceso. ¿Cómo lo apoya? Pues uno, con tecnología, lograr entender o lograr obtener los diferentes requerimientos de un pliego de condiciones, lograr hacer un análisis de la viabilidad y entender si la constructora tiene la capacidad para aplicar a esta licitación o debe buscar aliados o debe buscar otro tipo de apoyo para poder aplicar y asimismo empezar a consolidar la información y lograr ayudar en ir a buscar los documentos, todo lo que se requiere de diferentes sistemas. Y acá entra como... Dime. ¿Eso cómo lo logras si la entidad lo que te entrega es un PDF?
Hay tecnologías que se encargan de poder leer justamente eso, de poder leer PDFs estructurados y digamos que ¿Son obtener herramientas datos. de análisis para detectar la relevancia? Sí, se llama, la tecnología se llama OCR, es Sí. Optical Character Recognition. Entonces, con este tipo de tecnología, claramente, pues con otros componentes, es posible hacerlo. Digamos que todavía en este momento, pues no tenemos el diseño y no te puedo decir, mira, lo vamos a hacer así, 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 porque no tenemos todavía la tecnología o no nos hemos sentado a definir la tecnología. Por ahora solamente es la oferta de valor, ¿sí? Pero si Okay. en este momento, yo como una persona que ha trabajado en tecnología muchos años, te podría decir que hay tecnología que permite hacer reconocimiento de caracteres, reconocimiento de textos e interpretación de ellos, ¿sí? Sí, por un lado, Daniel tiene que ver con todo el tema de llegar y digitalizar esa información, si se encuentra pues en medio físico, ¿sí? Es decir, como escanearla, clasificarla, agruparla, convertirla pues en un dato digital y ya una vez digamos que está de manera digital, lo que te permite también ya es más que todo como un tema de seguimiento, ¿no? De tener muy controlado y monitoreado como los diferentes puntos o características que son relevantes en una licitación. Entonces, toda esa parte que es como tan engorrosa, tan manual, tan repetitiva, la idea es que se pueda hacer pues de una manera mucho más ágil por medio de la automatización. Ok, pero me dicen que ese todavía no lo tienen ni siquiera en desarrollo, ¿sí? Sí, aún No, todavía no. O sea, por ahora es estamos decir, enfatizando la oferta de valor. exacto. Nosotros dentro de ITIS, pues igual si es de tu interés, digamos que ya distribuimos diferentes proveedores, ¿sí? Tenemos a Highland, que tiene un base, no sé si los conoces. Tenemos una solución de robótica, que precisamente Andrés también trabaja en eso. Tenemos como tenemos una sombrilla de diferentes proveedores que representamos. Para efectos de esta empatización que está haciendo Andrés, digamos que de momento pues no estamos como casados representando un proveedor específico, sino lo estamos abordando es como más desde la parte teórica, conceptual, y una vez digamos, tenemos ya definido cuáles son los dolores, cuál es el alcance a nivel teórico de lo que sería pues una solución para construcción, lo empatamos ya con las capacidades tecnológicas. Ahí les hago un comentario. La empresa de mi esposa, que ellos se dedican a obras públicas, sí estaba buscando desarrollar un bot que escaneara los portales de contratación, que escaneara todo el SECOP y lo mismo, con palabras clave o con criterios que se establecieran, encontrara qué licitaciones estaban disponibles que cumplieran con los estándares que ellos querían, bueno, dicho, qué tipo de obras, qué tipo de montos económicos, qué tipo de competencias están buscando, porque pues el portal, el SECOP son hojas y hojas de todas las entidades y toca mirarlas físicamente. De acuerdo. Entonces, no sé si ustedes tengan algo así o si conozcan quien sí tenga un escáner de licitaciones para identificar oportunidades. Sí, 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 señor, podría. lo podemos revisar. Si quieres, pues te comunicamos al final de la presentación con alguno de los comerciales y pues que atiendan el requerimiento y miren como hasta qué grado de profundidad pueden solucionar lo que estás buscando. Bueno, ¿Listo? Y igual, bueno, igual es súper valiosa la información porque lo dejamos aquí chuleado como pues una de las características importantes y relevantes que debería tener nuestra solución que estamos proyectando, ¿no? Entonces, súper chévere el comentario. Sí, listo. me parece súper interesante que hagamos match justamente con esa problemática que nos mencionas y me parece súper interesante también que tu esposa pues esté trabajando en este tema porque sí me gustaría también sentarme con ella en algún momento y tener una conversación porque me parece una solución interesante y me parece que podemos trabajarla. O sea, me parece que tenemos la tecnología para trabajarla, entonces súper valioso, de verdad. Okay. Listo, entonces como te contaba, la idea es esta, justamente hacer toda la lectura del pliego de condiciones, extraer esos componentes de capacidades en términos de capacidad financiera, experiencia que se requiere, capacidad jurídica, organizacional, bueno, residual, digamos que todos los conceptos que se manejan en el sector para este tipo de procesos, poder justamente viabilizar esto y hacer el análisis de si debemos o no acceder a ello y cómo podríamos hacerlo. Y aparte de eso, hacer toda la consolidación de la información, o sea, ir a los sistemas de información que tiene la organización y extraer los documentos que se requieren para crear como un checklist, como una lista de control
que al final se conviertan pues en una propuesta o construye una propuesta con base pues en los requerimientos o estándares de plantillas que exija la licitación, lograr apoyar en la construcción de la propuesta, ¿listo? Y digamos que ser un aliado estratégico en este proceso que, como tú dices, es un proceso engorroso, es un proceso complejo que se debe hacer. ¿Qué buscamos con esta solución? Pues uno, disminuir costos de oportunidad. Empresas puedan aplicar a las licitaciones y no pierdan esa oportunidad de licitar, ¿sí? Que en muchos casos por el tema de no alcanzar a aplicar en la fecha que es o tener errores en la propuesta, pues pueden ser descartadas y tener ese costo de oportunidad. Y la idea es disminuir eso. Disminuir el riesgo porque estaríamos aplicando licitaciones ya analizadas, o sea, el análisis de la viabilidad nos permite disminuir riesgos, ¿listo? De no aplicar a licitaciones imposibles de lograr o con un nivel de riesgo muy alto. Lo que te comentaba ahorita también, disminuir los riesgos, los errores, de lograr construir propuestas sin errores de datos, con los documentos que son. Y yo creo que en muchos casos en las constructoras, por el afán de aplicar o el afán de cumplir con el deadline, con la fecha, podemos cometer errores en la Se van llenas de combinación de los... errores y después les toca subsanar. Exactamente, entonces la idea es tener también una herramienta que nos permita, que nos apoye en eso, que se vuelva un aliado en ese tipo de controles de calidad. Y finalmente, pues toda la trazabilidad del proceso, que para cualquier empresa de construcción, contar con la trazabilidad de todo su proceso es vital, es clave, seguramente por los temas de auditoría que pueden tener, los procesos de auditoría gigantes que pueden tener. Entonces, digamos que el tema de la trazabilidad es súper importante tenerlo acá en cuenta. ¿Listo? Esa es como tal la oferta de valor de la primera solución, que es la licitación. No sé si tienes alguna pregunta, comentario adicional. No. O sea, pues me gustaría ver esto en acción, cómo de un texto tú puedes cuantificar esto y volverlo datos. Eso pues quisiera verlo porque no Sí, alcanzo no a te lo ver imagino cómo todavía. se logra, pero pues... Sí, sí, sí. No, dale, y lo que decía Camila, al final podemos, yo voy a hablar también con el consultor comercial, que él nos puede ayudar también a hacer el contacto, y nos sentamos y revisamos las tecnologías que tenemos y te decimos, mira, para este caso podemos hacer esto, y pues ahí lo vas a ver en acción mucho más fácil, ¿listo? Ok. Entonces me parece chévere tener esa conversación después. La segunda solución la llamamos centralizador de proyectos. Vamos a entrar acá, un segundo. Centralizador de proyectos. Y está enfocada en centralizar toda la información relacionada con el proyecto en una vista 360 del proyecto. Entonces, esta solución no está enfocada en gestionar las actividades de un proyecto como lo haría una herramienta de gestión de actividades o gestión de proyectos, porque yo sé que las empresas de construcción tienen sistemas específicos para eso, para la gestión de los proyectos de construcción, las actividades, sino que esta está enfocada en la centralización de la información relacionada con un proyecto, en términos de características, de la información de ubicación de dónde está el proyecto, la información de precios unitarios, la información de recursos, de aliados, de proveedores y toda la documentación, sobre todo toda la documentación que rodea un proyecto. ¿Para qué? Por Para que ejemplo, cualquier... por Dime. ejemplo, en este módulo, un competidor de ustedes sería Procore. Podría ser, No sé qué sin tanto han embargo, analizado, se escribe Procore. Procore, sí, yo estuve revisándola así muy por encimita, no encontré tanta información sobre ellos, pero sí como que la estuve revisando muy por encima. Y sé que ellos están muy enfocados en la parte de proyectos, de la gestión de proyectos. Sí, es como un hub de documentos y de trazabilidad. Sería importante que Sí, revisen eso porque ellos tienen bastante terreno ganado, bastante participación de mercado ya en el sector construcción. No mucho entiendo. en Colombia, no mucho en Colombia porque honestamente los constructores no le vemos mucho valor todavía a este tipo de herramientas. Solamente empresas de muy gran tamaño que necesitan mostrar informes a sus stakeholders, como es el caso literal de Amarillo o de Colpatria, pero de resto los que somos más manuales no le vemos mucho valor todavía a esta centralización. Pero pues lo que te digo, Procore se ha enfocado mucho ya en el sector construcción y sería importante que lo revisen. Listo, súper, sí, voy a entrar a analizarlo mucho más. Yo estuve por ahí leyendo un poquito sobre ellos, pero no encontré tanta información. Pero déjame, yo voy a averiguar más sobre ellos porque me interesa mucho ese dato. Nosotros usamos Procore cuando construimos el Hilton Garden Inn, que queda sobre la 26 con Boyacá, que pues de Sí. hecho somos socios.
unos stakeholders que son un grupo judío de Costa Rica, pues solicitó que se utilizara Procore para ellos poder trazar la información desde allá. Entiendo. Sí, digamos que estamos muy alineados con la oferta de valor de ellos y es justamente esa, lograr tener como toda esa centralización o toda esa documentación relacionada con el proyecto para temas de trazabilidad, y justamente lo pongo acá, y sobre todo temas de auditoría, ¿sí? Que podamos tener como toda la auditoría del proyecto, de lo que tiene el proyecto, de los documentos, que en cualquier caso, si una entidad externa debe hacer una intervención en el proyecto, poder tener toda la documentación en una carpeta única de proyecto, la llamamos así, en una carpeta única de proyecto, pues con toda la trazabilidad y todos los versionamiento y bueno, todo lo que se maneja en la gestión documental, realmente. Listo. Esa es como otra solución dentro de nuestro hub de construcción. Ahí te hago otro comentario y es que hasta cierto punto muchos de estos documentos se traslapan con el ERP que se esté manejando. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos uno que se llama Cinco, que es una solución colombiana enfocada a construcción. Y ellos tienen varios módulos, además del de administración de obras. Tienen uno de compras, tienen también integración con algunos CRMs y esto. Entonces, este tipo de cosas así, que son standalone, por así decirlo, tienden a ser redundantes o a traslaparse con un poco el tráfico de documentos que ocurre ya dentro de los ERPs de construcción. Sí, nosotros justamente estamos en conversaciones con Cinco porque lo queremos como convertir en un aliado y hacer como una alianza con ellos, justamente para que hace eso, para que no nos, como popularmente lo decimos, pisemos las mangueras en el proceso de ellos y el nuestro, y lo que queremos es convertirnos en un aliado de ellos para potencializar su RP. Eso es lo que buscamos, a través de toda la información que puede estar en otros sistemas y que debería llegar a Cinco por algún momento o algún momento del proceso. Entonces, justamente lo que queremos es ser un aliado más que un competidor, ser un aliado de ellos. Eso es lo que buscamos. Listo. Entonces, la siguiente solución, que también va muy enfocada en la parte de construcción, son el asistente de contratos. Y el asistente de contratos lo agregamos dentro de nuestra oferta de valor porque nos dimos cuenta que en el sector de la construcción se manejan muchos contratos para muchas cosas. O sea, muchos terceros intervienen en el proyecto de construcción. Y muchos anexos y muchos adjuntos. O sea, normalmente tú tienes menos 5 anexos, temas de pólizas, especificaciones técnicas, y después tienes varios otros y ampliaciones de pólizas sobre el mismo documento madre. Totalmente de acuerdo. Y justamente nosotros trabajamos una herramienta, una solución de gestión de contratos que se encarga de gestionar todo el proceso de generación, aprobación, firma, monitoreo y gestión de pólizas de los contratos comerciales. Entonces, acá digamos que pongo el proceso. Entonces, básicamente el proceso de la solución, ¿cómo empieza? Con la solicitud de un contrato comercial desde un área solicitante. Entonces, el área hace la solicitud del contrato, no sé, para un suministro de materiales, para algún servicio de un tercero. Se hace toda la verificación de esa solicitud, se genera un borrador de contrato, se hace la aprobación de ese borrador de contrato y nos integramos directamente con una herramienta de firma digital para todo el proceso de firma digital del contrato. Se hace toda la gestión de pólizas en la herramienta de poder tener toda la documentación y soporte de las pólizas en ese momento del proceso, y finalmente se hace todo el monitoreo del vencimiento de contratos y la notificación o alertas de ese vencimiento. Es una solución que en este momento, esa ya la tenemos corriendo un poco más, que la implementamos en una universidad, justamente el proceso es muy parecido y lo implementamos en una universidad y la trajimos al sector construcción porque nos parece una herramienta muy interesante por lo que tú dices, de la cantidad de otros sí, de la cantidad de anexos, de la cantidad de documentos que se manejan en el sector, entonces por eso justamente la trajimos. Gente como DocuSign vendría siendo competencia para este módulo. DocuSign es un aliado de la firma digital, justamente. Ellos se encargan mucho de la firma digital y lo que hacemos con ellos y nos hemos hecho con ellos es integrado para todo el proceso de firma digital. Entonces, lo que hacemos nosotros es generar todo el proceso de solicitud, generación de borrador, aprobaciones, todo lo que hacemos, plantillas, documentación, y con ellos nos integramos para la firma digital, para que ellos hagan el proceso de firma digital. Es como una alianza que tenemos con ellos y con otras herramientas también de firma digital. Entonces es como la relación ahí. Nosotros no tenemos una solución para esto porque el tráfico de documentos que nosotros internamente manejamos no es tanto, entonces actualmente estamos firmando PDFs, básicamente.
pero muchas veces proveedores nuestros o terceros sí están empezando a usar esto y son ellos los que nos mandan los contratos en estos formatos. Entonces sí me ha parecido bien interesante que muchos van con fotos ya y muchos tienen ya, digamos, validez jurídica. Me ha gustado. Ajá. ¿Para dónde va ese tema? Sí, sí, es un tema muy interesante y justamente para una empresa que maneja o que gestiona grandes volúmenes de contratación, es súper valioso tener una solución de estas. Sí. Entonces, ¿qué logramos con este tipo de soluciones? Uno, tener una digitalización 100%. Acá ya digamos que el tema del papel pasa a un segundo plano porque todo está digital, todo funciona digitalmente, todo está en la solución, en la plataforma que tenemos. La trazabilidad es total, o sea, tenemos todos los controles de versiones, todas las actividades que se hacen sobre un contrato, sobre un borrador, sobre una solicitud, la auditoría de quién definió la solicitud, qué área es, para qué proveedor es, digamos que manejamos todo, o sea, toda la trazabilidad está ahí en la herramienta. La colaboración entre áreas, porque en muchos casos las áreas en este tema de contratos se pasan la pelota, popularmente, se envían el borrador y tienen que aprobarlo y no ven el correo y se demoran un tiempo muy largo en aprobarlo porque ni siquiera vieron el correo, entonces no lo pudieron revisar. Entonces la solución se encarga de colaborar esas áreas o hacer esa colaboración entre áreas, enviando los documentos con casos, con notificaciones, para que los aprobadores puedan justamente verificarlos y aprobarlos o solicitar ajustes, todo, digamos, contemplamos todo el proceso. La integración con firma digital, como tú mismo lo dices, es un proceso muy interesante que en este momento es tendencia de manejar todo el tema de firma digital. Y finalmente, pues la disminución de tiempos muertos, que va relacionado con el ejemplo que te ponía del tiempo que se demoran las áreas en aprobar, en solicitar, en verificar, en firmar. Entonces, digamos que la idea es disminuir eso. ¿Listo? Entonces es como la solución, básicamente como la oferta de valor. La solución no, la oferta de valor. Solución todavía no tenemos total, pero es una oferta de valor. El vigilante de riesgos. El vigilante de riesgos es una solución que nace de la necesidad de poder monitorear riesgos como por ejemplo el vencimiento de pólizas, el vencimiento de los equipos, la compra de materiales, el vencimiento de contratos. Y es porque nosotros poníamos el ejemplo de un proyecto de construcción en el que pasa si la póliza X se vence. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el equipo X saca la mano? ¿Sí? ¿Dónde está esa prevención o dónde está ese monitoreo de que se debe hacer un mantenimiento de este equipo tal fecha o que esta póliza va a vencer en un mes, entonces hay que renovarla? ¿Sí? Y que de pronto el proyecto no entre en riesgos, no empieza a materializar riesgos que al final se convierten en sobrecostos, se convierten en retrasos y se convierten en un dolor de cabeza realmente para el proyecto. Entonces, digamos que la enfocamos en poder estar analizando, monitoreando los sistemas que gestionan la información de los equipos, de los materiales, como en el caso del ERP, de las actividades del proyecto, de las pólizas, de los contratos, para justamente poder empezar a notificar a través de diferentes medios. Ya te explico ahorita a qué se refiere esto de ITAS, a través de diferentes medios como el correo electrónico, por ejemplo, o el SMS o diferentes canales de comunicación y poder... ¿Por qué ven este de los riesgos separado al módulo anterior de los contratos? Porque este de riesgo va un poco más allá. Se conecta con el de contratos, sobre todo en la parte de vencimiento de contratos, pero cuando hablamos de, por ejemplo, el tema del mantenimiento de equipos o compra de materiales, de pronto sí sale un poquito del radar de los contratos. Entonces lo vemos como un módulo independiente, pero que se conecta claramente con contratos y con otros sistemas. Por eso lo vemos así como un poco independiente, pero sí tiene una relación muy directa con los contratos. ¿No tienen contemplado dentro de este tema de vigilancia para lo que compete a seguridad y salud en el trabajo? Podríamos tenerlo contemplado y sí me parece interesante que lo ponga sobre la mesa porque sí me gustaría contemplarlo. Y sí me gustaría de Sí, pronto o sea, eso es un tema que la veeduría es bien estricta por parte de los entes de regulación y hay muchos vencimientos, mucha trazabilidad, tema de exámenes de ingreso, permisos de alturas, ¿qué más? El tema de certificaciones de trabajo en alturas, de competencias, que eso expira. Entonces, si a mí me toca mandar a mi personal una vez al año a que se recertifique y a que tengan exámenes médicos periódicos y a control de enfermedades que me ha mandado la EPS que les haga seguimiento,
el tema de investigación de accidentes, o sea, todo esto, y eso es una documentación súper estricta que hay que llevar, y cuando uno lo auditan, le revisan hasta el folder, pues. Súper, ¿no? Eso es un tema que ahí sí habría valor para las constructoras. Muchos de pronto de las ARLs, por ejemplo, nosotros tenemos Colmena, ellos tienen un back office bien interesante, pero no hace estas cosas, no te manda alarmas de nada. O sea, no te dice, Okay. con estos, o usted tiene estos vencimientos, o sea, no te hace una trazabilidad documental, es básicamente un almacenamiento documental. Entonces, ahí sí pienso que eso podría tener harto valor. Listo, no, súper, y lo voy a agregar, me parece, digamos que parte del ejercicio de empatización es ese, antes de tener una solución, justamente ese tipo de retroalimentaciones nos sirven para agregar dentro de la oferta de valor ese tipo de soluciones. Entonces, me parece valiosísimo y la voy a agregar, la verdad, no habíamos tenido en cuenta ese componente y me parece súper valioso. Listo. Sí, de hecho también estamos trabajando, perdón Andresito, también estamos trabajando mucho con una compañía que está especializándose en HCE, que nace pues como desde petróleo, que también pues tienen como todo el tema de las personas que están en campo, los taladros, bueno, todo eso que también genera bastante riesgo. Entonces, bueno, chévere también que después te podamos mandar esa información porque veo que hace mucho un match, ¿no? De hecho, también como incluirlo como parte de la concepción de esta oferta de valor que está aquí ahora mismo construyendo Andrés. Sí, ahí de acuerdo con Camila, el papá de las industrias en cuanto a HSE o seguridad y salud en el trabajo es el sector petrolero. De ahí han salido todos los estándares que nos han impuesto a las demás industrias. Entonces, sí, ese sería el segmento para arrancar con algo así. Súper, sí, me parece valiosísimo. Súper, sí señor. Sí, y aparte de poder alertar, también lo que buscamos es manejar un concepto que tenemos en nuestra empresa que se llama ITA, y es poder digitalizar o poder contar con la información no solo de las alertas, sino también, por ejemplo, de tareas, podamos agregar a diferentes personas, a tareas correctivas o tareas preventivas, poder agregar issues que hace referencia a la materialización de un riesgo. Se materializó este riesgo, hay que hacer algo, entonces se deja trazabilidad de esa materialización, y finalmente un hecho que se encarga de documentar las acciones correctivas o preventivas que se realizaron para evitar un riesgo, ¿sí? Entonces lo manejamos como hitas, lo llamamos citas, que son hechos, issues, tareas y alertas, para no solo tener una solución de alertas, sino también una solución que se encargue de gestionar, que se encargue de asignar, que se encargue de realmente, como el impacto que tengo acá lo dice, prevenir la materialización de riesgos, ¿sí? Tener el monitoreo constante del proyecto y finalmente pues disminuir sobrecostos o disminución de costos, ya que pues la materialización de un riesgo significa un sobrecosto para la organización. Entonces digamos que lo enfocamos mucho en este tipo de oferta de valor. Cuéntame. Lo que veo es que estás tratando de implementar mucho el ecosistema de ISO, o sea, de cuadros de indicadores y eso. Eso, pues entre más simple lo logren hacer, entre más a prueba de voz lo logren hacer, Sí. va a generar más valor. De acuerdo, esta es la idea, sí, señor. O sea, que sea algo inicialmente muy sencillo, o sea, no queremos complicarlo tampoco mucho y que la gente se confunda entendiendo la solución, sino que sea una solución muy sencilla, pero al final que vean el hub como un paquete de soluciones. Y también parte de lo que te quiero mostrar es eso, un paquete de soluciones. Que no veas estas ofertas de valor como algo independiente, sino que, las veas como todo un paquete de soluciones. ¿Listo? Esa es como también la idea de esto. Ok. Finalmente, para terminar, pues tenemos la vista 360 de proveedor, que de pronto ese término es más conocido y un poco más popular, que es poder lograr centralizar en una vista o una carpeta única, en este caso de proveedor, toda la información relacionada con un proveedor, en términos de sus datos básicos, de todas las propuestas y cotizaciones que me ha hecho un proveedor, de todos los contratos, y acá nos conectamos con el módulo de contratos, de órdenes de compra, de facturas, de correos, de la ejecución del servicio o el suministro de algún material. Entonces, lograr como tener todo en un solo lugar, conectándonos con diferentes aplicaciones que seguramente tienen una parte de cada información, para lograr traer eso en una carpeta única y que a nivel de trazabilidad, auditoría,
tengamos la información a la mano, disponible en el momento que es. Sí, no tengamos que ir por allá a un archivo, o ir por allá a 10 sistemas a buscar cada información del proveedor y al final, digamos que demorarnos mucho tiempo en lograr tener la información y tener ahí problemas con los proveedores, sino justamente desde un solo lugar yo poder hacer búsquedas, hacer consultas de la información que yo necesito obtener de un proveedor en un determinado momento del tiempo. Te voy a hacer una pregunta antes de que se me olvide. Todo esto, Sí. toda esta solución y todo eso, la idea es que me imagino que tiene que ser una solución en la nube. ¿Y dónde lo van a alojar? Es en la nube justamente y en este momento como primera opción tenemos una plataforma de un aliado nuestro que se llama Highland. Es una empresa estadounidense, es una multinacional estadounidense que maneja una plataforma que se llama OnBase. OnBase es una plataforma de gestión de contenidos que se encarga de justamente alojar todo. Claramente está en la nube, ellos tienen una nube propia, la nube de Highland, y allá es donde alojaríamos como la plataforma y construiríamos las soluciones. Esa es como la idea de cómo lo imaginamos en este momento. Ok. ¿Listo? Listo. Y finalmente la vista 360 de cliente, que nos parece también muy importante tenerla y sale, y esta digamos que solución nace de una entrevista que tuvimos con un expresidente de Amarillo, no me acuerdo el nombre en este momento, la tuvimos hace un par de meses, y él nos decía que, sí, creo que sí, ajá, sí señor. Y él nos decía que algo muy importante para la empresa de construcción es el cliente, conocer al cliente. Que si uno conoce al cliente, uno va a poder mejorar el relacionamiento con el cliente y lograr satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, a partir de eso, pues, nace nuestra solución de Vista 360 de cliente, que es una solución que seguramente está alojada en muchos CRMs, en diferentes sistemas. Pero lo que buscamos es, desde una interfaz muy sencilla, lograr traer la información de los datos básicos del cliente, la ubicación del cliente, de todas las propuestas y cotizaciones que le hemos hecho al cliente, de los contratos que tenemos con el cliente, del plan de pagos que tiene el cliente, de los pagos que nos ha hecho el cliente, de las oportunidades que tiene el cliente, de los proyectos en los que está trabajando el cliente y de todas las actividades comerciales que se realicen. Entonces acá hay una conexión muy interesante con el CRM. ¿Harías como un tema de CRM con manejo de cartera, una cosa por el estilo? Entonces es como articular, como ser el puente entre un CRM y un sistema de ERP, donde esté ahí toda la facturación, todos los pagos, todo eso, y podamos hacer como esa articulación para que en cualquier momento, desde cualquier lado, tú puedas acceder a esa información, ¿sí? Y no tengas que ir al CRM para consultar las oportunidades y al ERP para consultar las facturas. Algo como así nos estamos imaginando. ¿Y con qué CRMs están contemplando tener algún tipo de integración aquí? Tenemos algo muy interesante, Daniel, y es que esta plataforma de OnBase tiene capacidades de integración muy sencillas y se conecta con Oracle, con SAP, con Salesforce, con Microsoft, se conecta con diferentes CRMs porque tiene la capacidad de consumir, eso es un tema técnico, pero tiene la capacidad de consumir servicios web. Entonces, cualquier aplicación que tenga servicios web puede ser conectada por esta solución y poder obtener y enviar información. Así es como lo contemplamos. Entonces, no estamos acotándonos a un solo CRM o a una sola solución de CRM, sino somos muy abiertos. Por eso mismo la solución es flexible. Somos muy abiertos a conectarnos con cualquier CRM que contenga servicios web, que contenga servicios para conectarse. ¿Listo? Entonces, eso es como la realidad acá. ¿Qué buscamos? Pues centralizar la información. Mira que la palabra centralización está en todas las soluciones, por eso es que desde la primera pregunta yo agrego esa palabra de centralización, auditoría y trazabilidad, y finalmente pues mejorar el relacionamiento. Si yo conozco al cliente, pues puedo mejorar el relacionamiento. ¿Listo? Esa es básicamente como las ofertas de valor que te quería presentar, ¿sí? Ese es como el punto acá. Antes del cierre, pues quiero como darte un resumen rápido de las capacidades de la plataforma y lo que nos imaginamos nosotros es una plataforma, uno, digital, que sea digital, o sea, en este caso pues va a ser en la nube y digital. Dos, que tenga capacidad de desarrollos ágiles, que yo pueda, si me invento, por ejemplo, la solución de seguridad y salud en el trabajo, que yo la pueda desarrollar de forma rápida y no me demore 2 años desarrollando una solución de estas. Entonces, la aplicación, la plataforma debe tener capacidades de desarrollo ágil y finalmente capacidades de integración, que pueda conectarse con un CRM, con un ERP, con un sistema de proyectos, con un sistema de logística, con cualquier tipo de sistema para acceder y poder enviar información. Esas son como las capacidades que buscamos. Y me imagino que lo que están desarrollando es un software as a service, un arrendamiento, o están pensando en vender licencias. Estamos buscándolo como un SaaS, como Ok. un SaaS.
justamente. Esa es como la idea, que sea como un SaaS, claramente en la nube, cloud, ahorita la tendencia es esa, pero que tenga justamente estas capacidades, desarrollos ágiles, digitalización y centralización o integración. ¿Listo? Y básicamente, bueno, acá llegamos como a la parte de cierre y bueno, yo sé que ya nos has comentado y nos has preguntado varias cosas, ¿El pero acá cuánto digamos... cuesta y por qué tan caro? Eso todavía lo estamos definiendo. Pero la primera pregunta que yo te tengo acá es, que creo que ya las has respondido en la presentación, es, ¿bajo qué condiciones consideras que una solución de centralización de información, asistencia en la gestión de licitaciones, proyectos, riesgos, proveedores y clientes y contratos genera valor en tu organización? Si tú empaquetas todo esto en una sola solución, ¿le ves valor realmente y bajo qué condiciones le ves el valor? Viéndolo como un hub, como un todo. Sí, yo te parto el proyecto, te parto el producto en dos, porque es que la realidad en Colombia es que las empresas que hacen obras públicas y obras privadas al mismo tiempo son muy pocas. Listo. Si bien Sí. lo hacen bajo la misma razón social o bajo la misma marca, tienen unidades de negocio distintas. Estamos hablando pues de Con Concreto, ¿quién más? Marval, o sea, que se pongan a hacer obras públicas y al mismo tiempo construcción, pero pues dentro de ellos son dos empresas. Entonces, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, Urbanística, que somos un desarrollador de vivienda, el Sí. módulo de licitaciones no me genera ningún valor. Yo esa parte la obviaría completamente porque no es algo que hacemos. Nosotros hacemos procesos de licitación, pero son muy pequeños, digamos que dentro del módulo que tú tienes de documentos, estaríamos más que sobrados con la solicitud del contrato. Básicamente yo pongo mis requisitos técnicos y mis especificaciones y eso es lo que me devuelven con precios. Eso para mí sería muy sencillo. Empresas como la de mi esposa, ellos se llaman Constructora Poliobras, ellos sí tendrían ese módulo como lo principal porque lo que hacen es ejecutar obras para terceros, principalmente todas las entidades de gobierno que están dentro del SECOP. Entonces, ese módulo sería primordial y el de contratos para ellos, pero por ejemplo temas como el del CRM para los clientes y ese tipo de módulos estarían de más. Entonces, yo Ok. partiría el proyecto en dos, constructor de obra pública, constructor de obra privada. De Sería acuerdo. la raya que haría para esto. Ya, digamos, dentro de mi respuesta, dentro de esto, sí le veo mucho sentido al módulo de documentos y al módulo de riesgos. O sea, generar un tema de alertas sería bien interesante. Eso pienso que sería un módulo muy interesante si lo logran integrar sobre todo con Cinco, porque Cinco pues tiene la mayor participación de mercado aquí en Colombia de construcción. Ya pues gente solamente muy grande que quiere que el ERP les haga hasta tinto como amarillo se pasa a soluciones más grandes, pero de resto todo el mundo usa Cinco y buscan gente capacitada en Cinco para sus fuerzas laborales. Entonces, en ese tipo de módulo me parece que sí hay mucho potencial por hacer. Ya el tema del proveedor y el tema del cliente, mucha gente los vamos a ver como secundarios porque o tienen otras herramientas ya en sitio que les funcionan o lo hacen de manera muy manual, lo hacen llevando una hoja de Excel. Entonces, yo me enfocaría en el valor primordial que genera el módulo de contratos y el de riesgos. Y yo quiero preguntarte algo antes de que continúes y es, ¿qué otras soluciones tú ves que podríamos agregar dentro de este hub? De pronto tú digas, es que si tuvieran esta solución, pues madre, me solucionarían un dolor de cabeza en mi proceso. ¿Tú cómo lo ves, así a simple vista? Para allá vamos porque estamos crudos, pero ahí sí con los clientes, el tema de documentos digitales, o sea, el tema de la notarización digital o la captura de firmas y eso, donde yo pueda generar un ambiente que genere legalidad, así como lo de los contratos, pero con los clientes. Sí. Que yo pueda firmar separaciones, encargos fiduciarios, promesas de compraventa,
Y finalmente una notarización electrónica, pues que eso fue el boom cuando la notaría esta de Medellín empezó las firmas digitales, que no, la verdad no han vuelto a sonar con ese tema, pero ser una plataforma para que todo ese ecosistema de documentos de ida y vuelta de la legalización de una compra y de una entrega de un inmueble sería buenísimo. En eso todavía no hay nadie, o sea, en eso estamos temprano porque hasta ahora está empezando a pasar. Sí, entonces una solución que digitalice y legalice cualquier tipo de documento que esté en la organización. Interesante. Lo voy a anotar acá. ¿Alguna otra que tengas en la cabeza? ¿Que quieras de pronto mencionar? Temas de recursos humanos. Algo que Recursos humanos normalmente es el hijo bobo de las plataformas de contabilidad. Entonces, Sigo, Uno, SAP, todos tienen, digamos, módulos para recursos humanos, Sí. pero son muy dependientes del módulo de contabilidad. Entonces, algo que genere esa misma trazabilidad dentro de la fuerza laboral sería chévere. Listo, lo voy a tener muy en cuenta entonces. Listo. Y yo quiero preguntarte, no sé si tengas este dato y es más o menos, ¿cuál es el rango de inversión que tu empresa hace en tecnología o en soluciones de tecnología en Esta un es año, anualmente? esta pregunta es harta porque es que nosotros dependemos de una presidencia y pues que vean valor en este tipo de cosas ha sido complicado. No hace mucho Sí, logramos implementar 5, antes teníamos otra solución más vieja. Y 5 ha sido chévere en el sentido que nos cobran por usuario. Entonces, nosotros, una empresa de nuestro tamaño, más o menos está invirtiendo hasta 3 millones de pesos mensuales en estos arrendamientos. y un cobro por usuario, ¿sí? Sí, sí, por eso, pero la factura total son 3 millones. Entonces, no me acuerdo, o sea, ellos te cobran es por un rango de 1 a 3, de 3 a 7, 10, 15, 20, así, una cosa así. Listo, sí. Y dices 3 millones mensuales. Sí, Listo. Súper, sí. Sí, digamos que nosotros aún no hemos definido pues un rango de inversión, por lo que no hemos ya definido la plataforma final y a partir de eso pues hay un tema de licenciamiento, hay un tema ahí de consultoría, ahora, bueno, de varias otra cosas. cosa, como lo cobran es por módulo. Entonces, por ejemplo, yo solo tengo el módulo administrativo con 5 y tienen la opción de adherir más módulos y que se integren o tenerlos cada uno standalone. Entonces, pues eso es importante que lo contemplen, que cómo funcionan solos y cómo funcionan integrados. Claro, de acuerdo, sí. ¿Este 5 lo tienes en modalidad suscripción? O sea, vas Sí, pagando sí, sí, mensual. sí, sí, SAS, se paga Ah, realmente. ok. ¿Y ese qué te incluye? ¿Ese qué módulos qué funcionalidades tiene? Con ellos solo tenemos el módulo que se llama AdPro, que es básicamente presupuestos, control de presupuestos, cortes de obra y todas las compras centralizadas. Pues, y desde Ah, ahí ok. manejo los inventarios de los almacenes y las salidas de almacén. Ah, ok, ok, vale. O sea, eso vendría siendo como el RP. Sí, eso Sí, es es un una RP, sí, tal cual. RP, Ah, sí, ok. sí. Nosotros lo conocemos. Ah, ya. Y Sí, ah, de ahí hacemos salidas físicas, por así decirlo, ajá. de órdenes de pago y manualmente, y nos gusta ese doble paso, o sea, esta obsolescencia la consideramos sana. Manualmente, contabilidad vuelve e ingresa las cosas para que los pagos no pasen derecho. O sea, nos gusta tener ese control físico de cada pago que vamos a ejecutar. Ok, Hay otra gente que prefiere todo que pase derecho, entonces el mismo DRP genera órdenes de pago y genera archivos planos para pagos de transferencias. A nosotros eso no nos gusta y conocemos muchos casos desastrosos de gente que el ERP los ha quebrado, básicamente. Sí,
Ah, ok. Hay Sí. una empresa en Bucaramanga que no les digo quién y no les digo cuál ERP, pero me sé el caso de primera mano y el ERP les hizo locuras. Pagaron muchas facturas dobles y cosas locas y entraron en... Terminaron. No, terminaron en 11 y 16, tal cual, y le echan la culpa al ERP. Ay, Dios mío. Sí, sí, eso es un tema complicado. Daniel, y yo te quería hacer una pregunta, quería hacer el doble clic en cuando tú mencionabas una herramienta de gestión humana para la trazabilidad, ahí puntualmente, digamos, como qué funcionalidad sería, como nómina, no sé, Digamos, yo dentro del programa de nómina tengo muchos temas, pero netamente financieros, o sea, salarios, horas extras, prestaciones, digamos, remuneraciones no salariales, vacaciones que ya se vengaron, todo eso es muy, muy, digamos, técnico a la hora de pagar, pero no tengo ni la hoja de vida de mis colaboradores, ni tengo una hoja de cuáles han sido sus ascensos y sus aumentos, no tengo un historial disciplinario, no tengo ni siquiera la fecha del cumpleaños que me pite algo, me dice, oiga, este man cumpleaños mañana, una cosa así, eso sería chévere. No tengo temas como las recertificaciones de competencias o temas de licenciamientos que hayan hecho, o inclusive competencias que puedan tener entonces sería bueno saber quiénes hablan otros idiomas, quiénes tienen conocimientos generales de algunas otras áreas, pues porque esa información es valiosa. ¿Qué más puedo tener yo dentro de un módulo así que podría, lo que decíamos con seguridad en el trabajo? ¿Cuándo fueron las fechas de los exámenes de ingreso, exámenes periódicos, cursos de alturas? ¿Qué otra cosa? Sobre todo, por ejemplo, con enfermedades laborales y con enfermedades comunes, la ARL y la EPS mandan seguimientos de procesos. Y a mí como empleador, yo debo demostrar que le hice seguimiento a eso. Entonces, el señor se partió una mano en la casa, no es un riesgo laboral, pero a mí me toca hacerle seguimiento, que completó las terapias, que fue a las citas de control y que digamos, ese accidente se subsanó. Y esto como empleador yo le veo valor porque es que el día de mañana cualquier cosa me puede dar la vuelta y volverse una demanda laboral. Cuando uno termina en malos términos con algún empleado, desafortunadamente buscan alguna vía legal para recibir remuneraciones adicionales y ahí la documentación es lo que pesa. De acuerdo, Sí, sí. ese es un tema bastante Sí, 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 importante en tu tener la industria, única de acuerdo. trazabilidad, tener la trazabilidad, eso es súper importante. Entra ahí en temas. Bueno, De no, Daniel, acuerdo, pues de súper. verdad, yo creo que una sesión súper, súper interesante. Yo creo que nos das un insight valiosísimo para poder empezar a refinar esto realmente. La primera vez que la presentamos, tú eres el primero al que se la presentamos, entonces queríamos justamente Bueno, muy chévere. Sí, conocer muchas tu gracias. feedback para poder refinarla. Es como a lo que quería llegar y no, pues agradecerte en serio por este tiempo, de verdad, muy Sí, muy valioso. valiosa También la sesión. Gracias de verdad como por la generosidad en compartir todo el conocimiento. Y bueno, pues nosotros igual en un tiempito, en unas semanas, bueno, meses, no sé cuánto tiempo tenga planteado Andrés, cuando ya tengamos pues algo definido, pues igual la invitación también sería a que lo conocieras. Y bueno, ahí sí ya mucho más adelante con un poco comercial, mirar qué módulos en realidad pues pudieran ser valor. Te contactamos entonces con la persona comercial para ver el tema de OCR para tu Me reunión. adjudican un descuento del 80% por haber sido el primero con su... claro, para haber De acuerdo, participado, sí, claro que para sí, haber sí, señor. Así participado. como por pesar. Podemos hacer un piloto allá. Sí, a eso sí me presto. A eso sí me presto. Interesante el Ah, tema, sí, sí. eso Vamos a sí es revisarlo más sí es adelante. bastante viable. Ajá, sí, bien interesante. Bueno, entonces Daniel, muchas yo te voy a gracias. compartir la presentación, ¿listo? Yo te comparto esta presentación y te Sí, comparto porfa. el video. Sí, sí, Súper. estuvo chévere. Venga. Listo, súper, Daniel. Muchas gracias. Muchísimas Que gracias. estés muy bien. A ti. Bueno, Hasta un Muy luego. abrazo bien. muy Dios te grande, bendiga. muchas Gracias también. bendiciones y buen fin de semana. Igualmente, Bien. gracias. Un buen Bueno, día. chao, chao. Gracias. Hasta Chao. luego.